Dejar todo en España y empezar aquí, llegar aquí con una guitarra. En 2 meses estar de vuelta haciendo música, tocando algo en la calle, haciendo algunos conciertos. My music reflects what is to be someone from Lisbon, because everything that I observe, it has to be with my limits and my sensibilities. I see music really as my truth. I came here and I didn't really know anyone, and I was just playing on the street, and I met all the musicians in quite a short time, and I think these spontaneous collaborations happen quite a lot in Lisbon, or at least there's a lot of possibility for them to happen. Bienvenidos a este nuevo video de Cities of Music, en donde no solo vamos a explorar la rica y diversa comunidad de músicos de Lisboa, sino que vamos a conocer las historias detrás de los músicos que viven en esta ciudad. ¿Cómo y por qué han llegado acá? ¿Cómo ha sido la evolución de la escena musical en los últimos años? ¿Y será verdad que Lisboa es el paraíso para los músicos de Europa? Para nuestro primer encuentro salimos desde el centro de la ciudad hacia el barrio de Abalade, muy cerca al aeropuerto internacional de Lisboa. Y allí nos encontraremos con Freddy Lux, un cantante de reggae legendario de Lisboa. Estamos aquí con Freddy y él nos quiere contar una historia muy especial que sucedió aquí en este mismo parque. So this is a neighborhood called Corucheus, which is considered in Portugal like the birthplace of the punk music scene, because a lot of punk bands started here in the 70s, 80s. So we are here looking at João Ribas' mural, because this garden, it's named after his death in 2014. He was a really good friend of mine. It was one of the most important people in my life that made me become a musician also. He was a very inspirational person. Everybody loved him. It is considered like the biggest punk icon in Portugal. And he used to be here every day. We used to grow up here. We used to be here smoking, talking, making music. So it's a very mystical place for me and for everybody, for every punk in Lisbon. And it's a very, very important place for the music in Portugal in general, because even rock bands, everybody knows this garden, everybody knows these neighborhoods. Freddy Lux, con más de 30 años de carrera artística y perteneciente a la vieja guardia de músicos de Portugal, ha visto cómo durante 3 décadas esta ciudad ha evolucionado musicalmente. Sus primeras bandas eran más que otra cosa, punk y grindcore. Dice que por esos mismos años un amigo le regaló un cassette donde se encontraban algunas canciones de Bob Marley y desde ese momento su vida cambió para siempre. Yeah, that's when I found Bob Marley and I was crazy about it. And then when I started to make songs for myself, everything sounded reggae. So everything I do is really reggae. Para nuestro segundo encuentro nos dirigimos a la parte más alta de Lisboa, desde donde se puede ver prácticamente toda la ciudad. Allí nos encontramos con Oscar de la banda G-Combo, un español que vive desde hace varios años en la ciudad y quien se dedica a tocar diariamente en un sitio llamado El Mirador de Nuestra Señora del Monte. Estamos en un lugar que se llama Grassa. Es una de las colinas que tiene Lisboa, en lo alto de la colina, y un barrio súper chulo que deberían de visitar si pasan por aquí. G-Combo es una banda que hace música original, fusión latina con reggae, cumbia, dub, música cubana, todo esto combinado con la rumba española. Como la mayoría de bandas que nos hemos encontrado en Portugal, la procedencia de sus músicos es muy variada. Músicos de Brasil, Portugal, Inglaterra, Francia y España son los compañeros de banda de Oscar en G-Combo. Y por ahí tocábamos también mucha cumbia, a mezclar un poquito con reggae, con otros estilos, pero siempre basado mucho en los ritmos latinos en general. Para nuestro tercer encuentro, los chicos de Rumbers Parade nos han citado en una asociación y comunidad anarquista, Desgracia, también en el sector de Gracia. Allí nos colamos en uno de sus ensayos. This is Desgracia, the anarchist social centre of Lisbon, and it's been here for 7 years, collectively run by volunteers, providing this space for the community, for the poor musicians. Rumbers Parade lo conforman 3 italianos, 2 ingleses y un chileno, quienes tocan el acordeón, violín, guitarra, percusión, 2 voces y el clarinete. Ellos combinan toda clase de músicas del mundo, en su mayoría con influencias balcánicas. Well, this project is taken from kind of like folk punk, but then it also has like ska and
Balkan melodies. Kind of Latin stuff as well. There is some cumbia. Yeah, also we play cumbia, and it's all original music, but inspired by those styles. Hay algo importante que remarcar y es que a todos los que hemos entrevistado en este reportaje viven enteramente de la música, algo que parece no ser tan fácil en ningún lugar del mundo. Por eso quisimos preguntarles qué hace diferente a Lisboa para que tantos músicos quieran venir a instalarse y vivir permanentemente en esta ciudad. Yo te hablo de la música, que se han venido a Lisboa por ser una capital europea con un nivel de vida más o menos fácil para ya cuando los alquileres eran más baratos, sobre todo ahora subieron, pero hubo mucha gente que ya vino para acá con este tema, más o menos da para no tener que gastar demasiado dinero mensualmente y conseguir vivir del arte, digamos. I think if you play in lots of different projects, it's kind of doable, but if you were trying to just live from playing in one band, it would be hard to kind of get enough concerts that paid enough to sustain yourself. I agree with Robin, you have to have many projects. It's not so easy to live with music. Yeah, for sure. In one side, it's good to be a musician in Lisbon because you get very much inspired, but it's not so easy to survive from it. Hay ciertas ventajas para los músicos que diferencian a Lisboa de otras capitales europeas. Hay lugares para tocar, para los que trabajamos también en la calle es importante porque hay bastante turismo, se puede hacer música en la calle casi todo el año porque hace buen clima. For me, I play in lots of different bands and I go busking every day by myself, and that way I can generate an income. También ese turismo es el que nos ayuda a gente como yo, por ejemplo, que trabajo bastante, tanto conciertos como música en la calle también. Buen clima, una gran cantidad de turistas que pagan por escuchar la música en las calles y diferentes eventos culturales durante todo el año son sin duda de gran ayuda para estos músicos. Pero algo aún más importante en lo que todos coinciden es que al llegar tantos artistas a la ciudad es fácil y casi inevitable conocer e interactuar con otros músicos de todas partes del mundo, lo que hace que la ciudad vibre con proyectos musicales con mezclas de sonidos únicas donde suceden todo tipo de experimentos sonoros. Lisbon, particularly this area, is a very kind of international kind of place. So you've got people from all over the world kind of living in this small area. So it feels quite natural to be playing music that's inspired by lots of different repertoires. I feel like it kind of reflects the social kind of demographic that we're. Eso, lo más importante que me aportó Lisboa fue la facilidad de poder conocer muchos músicos, no solo portugueses, sino internacionales que vinieron aquí y todos con hambre de colaborar con otros músicos y esa unión, fusión con distintos músicos internacionales teniendo Lisboa como sede. It was nice to meet people who had similar musical interests, who were up for collaborating, and I think these spontaneous collaborations happen quite a lot in Lisbon, or at least there's a lot of possibility for them to happen. En los últimos 30 años, Lisboa ha tenido grandes cambios después de la llegada masiva del turismo y además la llegada de tantos músicos y artistas de casi todas partes del mundo. Algo que queríamos saber era cómo se podría definir el sonido actual de Lisboa. There is a very strong presence of Brazilian music for sure. Brazilian, African, Cape Verde, Angola. Now they are starting like a movement because there are so many now. They are so good that they're making like this movement of Lisboa Crioula. They even have a concept for that. Okay. That now it's emerging and all this big mass of youths that are Portuguese, that were born here, but their parents are from Cape Verde or from Angola or Mozambique. Yeah, some of the biggest migrations have been from those countries, haven't they? Cabo Verde, Brazil, Angola. Yeah, there are very, very good musicians from these countries. Estos descendientes de la migración proveniente de las antiguas colonias portuguesas han establecido un gran movimiento llamado el Lisboa Creole y parece ser que es la música que actualmente inunda las calles de Lisboa, inspirando no solo a las nuevas generaciones de portugueses, sino también a los músicos que han llegado desde toda Europa. They are getting their space now because still we can see lots of racism here, which is unfortunately evidence. So
and it's getting bigger and bigger, this movement of liberation and the people embracing it, you know, everybody embracing it. Even if we go to a school, even the youths, they are all wanted to be more African, giving more respect to that. If you go out in Lisbon and you can hear a lot of music from different countries, inevitably, like being surrounded by it, living by it, it's kind of like an osmosis where you kind of suck up this music and not necessarily play it, you know, like we don't play Brazilian stuff, we don't play music from Cabo Verde, but it's always there, you know. ¿Cuáles son los puntos de encuentro para los músicos en Lisboa? ¿En qué lugares se encuentran para tocar, interactuar con otros músicos o simplemente para dejarse inspirar? Te podría hablar, por ejemplo, empezando aquí en Grasa, muy cerca del Miradouro de Nossa Senhora do Monte, donde yo toco. Está un bar que se llama Camones, que tienen desde open mics hasta jam session y muchos conciertos de bandas locales y de bandas que vienen de fuera, que pasan por aquí y siempre están abiertos para traer buena música y cultura. A lot of jam sessions happening in different places, and it's also nice when people don't have so much experience of performing live, but they can still participate in these spaces and feel like they can try new things. And there's kind of regular jams that I've been going to, and then as I've been going to the jams, I've been learning more of the repertoire, and then started to do some gigs doing that as well. So it's kind of it's a neighborhood called Anjou Station. There is a lot of different places, associations, and places where the movement is. Like the people are good places to have a talk, good places to hear music. There is Music Box, Titanic, Beleza, Tokyo, Jamaica. All these 5 places I said, is places that there are live music. No nos quedó tiempo para ir a ver todos estos lugares, pero seguramente van a encontrar allí música en vivo o incluso tocar ustedes mismos. Pero si alguien conoce alguno de estos lugares o algún otro lugar en especial en Lisboa, escríbanlo en los comentarios. Es interesante ver cómo todos aquellos a quienes entrevistamos viven esta ciudad con mucha intensidad y que han encontrado en las calles, bares y salas de concierto su forma de vivir. It's possible. It depends on the things you give value and your objectives. Like it's not so easy, but sometimes the payment is not money. Freedom make me cry. Freedom make me cry. I was blind, now I can fly. I was sick, now I can die. Bueno, y a todos ustedes músicos del mundo, creo que serán muy bienvenidos en Lisboa. Y por qué no aventurarse a venir y dejarse acoger por esta ciudad llena de oportunidades para ustedes como músicos. Aquí abajo les dejo los links para que conozcan un poco más de la música de G-Combo, Ramblers Parade y Freddy Lux. Fear make us blind. Freedom make us see. That is our love we gotta find.